Bienvenidos, qué bueno que estamos juntos este día. Susi está por integrarse con nosotros. Tenemos que estar batallando con todos un poquito. Pero vamos a dar gracias por este tiempo con nuestro papá en su mesa. Espero que todos traigan un buen apetito. Padre, gracias porque estás disfrutando este momento con nosotros, tus hijos. Gracias, Jesús, porque tú eres el pan de vida que va a ser servido hoy a nuestros espíritus por tu espíritu. Gracias porque podemos participar de ti comiéndote para que lo que eres se integre a lo que somos y podamos vivir la comunión que nos ha sido dada por gracia. Te bendecimos en este día, nos gozamos en ti y recibimos con corazones abiertos y humildes y sencillos la palabra que nos corresponde porque nos ha sido prometida la provisión de vida y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues hemos estado siendo bendecidos maravillosamente con la provisión de verdad sobre la obra de Dios para operar su salvación en nuestras vidas. Y sabemos ahora, vimos en Tito el capítulo 3, la distinción precisa que nos permite ubicarnos en el trabajo de salvación que Dios está efectuando en nosotros como sus hijos. Y estamos empezando a entender la salvación no como un evento, sino como un trabajo constante de Dios en nosotros, que consta de tres fases fundamentales. Y Tito capítulo 3 dice con claridad que Dios nos salva por su misericordia, y entendimos eso, que es todo lo que Él hizo en Cristo durante su tiempo aquí en la tierra para asegurar nuestra redención y para asegurar nuestra muerte y resurrección juntamente con Él. Y luego vimos la obra de la regeneración, la salvación por regeneración, que es el recibirnos en el estado pecaminoso en que venimos a Él, para ponerle fin a eso y hacernos una nueva creación, regenerados. Sí, es una obra, podríamos decir, instantánea, que Dios opera cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y eso es el fundamento para la obra que sigue de la salvación, la renovación en el Espíritu Santo. Y esa renovación está explicada en la Escritura, en Romanos el capítulo 12, se nos dice que es la renovación de nuestro entendimiento. Sí, y estamos empezando a comprender esta obra maravillosa, porque cuando recibimos la obra de misericordia, somos regenerados. ¿Sí? Fíjense bien. Si no hubiera la salvación por misericordia, no hay para dónde avanzar. Porque no habría provisión para sacarnos de la esclavitud que heredamos y
la culpabilidad que tenemos por haber practicado el pecado, por haber sido pecadores. Entonces, por un lado, es una maldición terrible, ¿no? Porque por medio de Adán, Romanos 5:12 dice que por el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí la muerte pasó a todos los hombres. Y habla de la herencia, del legado adámico, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y en el capítulo 3 Dios elabora un cuadro horrible de lo que es la humanidad, ¿no? Seres corruptos en los cuales no hay bien, no hay justo ni aun uno, etcétera, etcétera. Pero venimos a la obra de misericordia, la salvación por misericordia, donde Dios se ocupó, por amor, de arreglar el problema y de hacer un trabajo perfecto. En el libro de Hebreos se nos dice que con una sola ofrenda, la ofrenda de sí mismo, Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Pon atención a esa última frase. ¿Sí? Y algunos nos confundimos y decimos, bueno, es que Dios dice que ya somos perfectos, yo ya soy perfecto, pero no soy perfecto, y estamos un poquito atorados allí. Y lo que estamos escuchando al Espíritu Santo decir allí es que el paquete completo garantiza el resultado prometido. ¿Sí? Y el resultado prometido es que seamos hechos perfectos. Dios en Efesios capítulo 1 nos comparte su corazón, porque dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que Adán y Eva pecaron. ¿Te das cuenta? Antes de nada, Él estableció las bases y dijo, los amo. Y cuando personalizas eso y te ubicas allí, es muy importante que cada uno aprendamos a hacerlo, porque la salvación no opera en el montón, opera en el individuo. ¿Te das cuenta? Y aunque el Espíritu Santo nos habla en plural para que no haya exclusión, nadie está excluido, no hay acepción de personas, pero el trabajo se recibe individualmente, se vive individualmente y se comparte entre todos. O sea, participamos del fruto de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si Susi está viviendo la salvación y yo estoy viviendo la salvación, entonces compartimos el fruto de ella. Podemos relacionarnos en el fruto de la salvación. Pero si ella está viviendo la salvación y yo no, pues qué bueno para ella, pero en mi espíritu no hay salvación, hay muerte, hay pecado, hay envidia, hay todo lo que es la naturaleza humana. Y no puedo participar de ella hasta que yo individualmente elija recibir a Jesús, elija nacer, aceptar, ser hecho una nueva creación y me ocupe de la renovación que sigue a la regeneración. Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Que este fundamento de verdad quede establecido en cada uno de nuestros corazones para que podamos estar ocupados en vivir la renovación de nuestro entendimiento y no atorados en la ignorancia de lo que es la salvación por misericordia. Ya está hecha, nadie tiene que hacer nada más. Jesús ya murió, ya el pecado fue juzgado, ya resucitó, ya venció al mundo, ya venció al diablo. ¿Te das cuenta? O sea, eso está hecho y no puede ser deshecho. Segundo, si tú ya recibiste a Jesús, entonces ya has sido regenerado.
Segunda de Corintios 5:17 lo dice en términos maravillosos. Dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice, poco a poco va a ir resultando. Tiene nuevo y tiene viejo. No, es absoluto, es cortante, es claro. Entonces, nueva criatura es. Si personalizo eso, repito, esto es importantísimo aprender a hacer, personalizar la verdad, recibirla y ubicarme en ella. Entonces dice, porque ahora estoy en Cristo, soy una nueva creación. Las cosas viejas, todo lo que yo fui, ya pasó. Y luego dice, todas son hechas nuevas. Todo lo que soy ahora me pone en la renovación. ¿Te das cuenta? Ya no soy lo que fui, soy una nueva creación y todo está siendo hecho nuevo en mí. Esa es la renovación. Bueno, entonces otra vez introducimos este esquema divino en el cual somos hechos hijos de Dios para poder ahora proceder a hablar con mayor claridad de esta salvación que nos corresponde vivir. Y empezamos en las sesiones anteriores a hablar de dos palabras importantes que ocurren en esta salvación que Dios está operando en nosotros, que es la renovación, por la renovación en el Espíritu Santo. Una es entender dónde ocurre esa renovación. Si ya soy una nueva criatura, ¿qué está siendo renovado? Y lo primero es entender que la renovación de mi entendimiento, porque el entendimiento humano, cualquiera que sea, en el esquema humano mides el entendimiento de una persona basado en un montón de factores, ¿no? Su capacidad intelectual, sus estudios, su experiencia, todo eso le forma a la persona, desarrolla un raciocinio, una manera de pensar. Y Dios dice algo muy importante en el libro de Proverbios. Dice, como el hombre piensa en su corazón, y eso nos enseña dónde está el pensamiento, no está en el cerebro, está en el espíritu, corazón. Como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces, ese principio rige el ser. Y el trabajo de Dios ahora está en alimentar, en formar en cada uno de nosotros una manera de pensar congruente con la nueva creación que ya somos. Porque como piensas en tu corazón, así eres. Entonces lo que vemos ocurrir en una enorme cantidad de personas es que su pensamiento de sí mismos no es congruente con la obra de Dios en sus vidas. Por ejemplo, una persona viene a Cristo, le recibe, experimenta un cambio. Ese cambio es la evidencia de la obra de regeneración. Sí, porque dice, ya no soy el mismo. Pero se sigue entendiendo como un ser humano. Y entonces no puede vivir la naturaleza divina porque se sigue entendiendo un sujeto de la naturaleza humana. ¿Te das cuenta? Y eso es un grave problema. Y hablamos de ello un poco en la sesión anterior, que el Espíritu Santo alude a este problema explicándonos en Gálatas capítulo 4, verso 1,
el problema y lo pone en estas palabras. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sí? Y hay que hacer caso, ¿no? Hay que entender que el problema del heredero, fíjate que no está diciendo el pecador, no está diciendo el ser humano, no está diciendo el hijo de Adán, está diciendo lo que esta persona ya es heredero, y lo recalca al final del verso, cuando dice, ya es señor de todo, ya es dueño de todo, pero en medio está su problema, que no se entiende como tal. Y en consecuencia, en nada difiere del esclavo. Y eso es la explicación más poderosa para ubicarnos en la salvación por la renovación en el Espíritu Santo. Ya soy heredero, ya soy señor de todo, de acuerdo a la palabra de Dios. En el versículo 6 y 7 de ese mismo capítulo de Gálatas, nos dice el Espíritu Santo, dice, ya no eres siervo, sino eres hijo, y como hijo heredero. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 8 dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora llamas a Dios Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Y luego en el versículo 17 dice, y si eres hijo, entonces eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Jesús. Si es que has muerto juntamente con Él, para que juntamente con Él seas glorificado. Ahora, todo eso nos muestra la importancia de la salvación por la renovación en el Espíritu Santo. Si yo no le permito a Dios renovar mi entendimiento, si no aprendo a recibir la mente de Cristo, 1 Corintios 2 termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, se establece que se nos ha dado la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es la mente de Hijo divino. Pero tiene que haber esta transición, este trabajo de Dios en mí que remueva el entendimiento humano bajo el cual he vivido, con el cual me he identificado, y yo pueda ahora recibir y poseer el entendimiento divino que me trae a semejanza con Dios y que me permita entonces participar plenamente de la naturaleza divina. Porque eso no ocurre sin la mente de Cristo. ¿Sí? Y esto abre un panorama muy, muy hermoso, muy asombroso y realmente nos simplifica el asunto. Dios nos deja saber por medio de su Espíritu en la Escritura que de parte suya Él ya nos lo dio todo. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Romanos capítulo 8 dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a nosotros o por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
Segunda de Pedro, capítulo 1, dice que todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado conforme a su divino poder. ¿Te das cuenta? O sea, de parte de Abba, Él ya te dio todo. Pero aquí está el asunto. Ese todo, y no estamos hablando de un poquito, estamos hablando de todo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer. Todo. ¿Cómo mides eso? Pues no es medible. Es tuyo. Pero tu participación depende de el desarrollo de un entendimiento divino en ti. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¡Wow! ¡Qué terrible! Eso habla de cero participación. ¿Te das cuenta? Ese es el estado que es común hoy en día, tristemente, para los creyentes en Cristo. Porque seguimos en este concepto de seguir siendo diferentes a Jesús por naturaleza. Yo soy humano, Él es divino. Somos dispares, no hay semejanza. Y eso establece un bloque, una incapacidad de accesar a lo divino, una incompatibilidad. ¿Dónde está el problema? En el entendimiento, nada más. ¿Te das cuenta? Y eso es donde ocurre el problema y donde está el trabajo de Dios. Ahora, el trabajo de Dios está asignado al Espíritu Santo. Jesús fue clarísimo en eso. Él estuvo aquí en la tierra y tuvo a los que fueron llamados a andar con Él, a vivir con Él, a participar con Él dentro de todas las limitantes humanas que ellos tenían durante esos 3 años y medio que fueron los años o el tiempo que Dios se manifestó al mundo en un cuerpo físico. Y Jesús les habló de la incompatibilidad que ellos vivían. Les dijo, miren, hay mucho que yo les quiero decir, pero ustedes ahorita no tienen con qué entenderlo. ¿Ves el problema del entendimiento? Pero les dice, pero eso no se va a quedar así. Porque mi Padre los ama a ustedes como me ama a mí y Él va a enviar su Espíritu para que cuando venga el Espíritu, cuando el Espíritu no solamente esté como yo estoy con ustedes, sino esté en ustedes, entonces el Espíritu Santo va a hacer un trabajo maravilloso adentro de ustedes que se llama revelación. Y les va a hacer ver las cosas. Les va a hacer entender, entendimiento. Y en ese día, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Y conforme empiecen a entender, van a poder empezar a participar. Bueno, por años y años y años hemos estado en un entendimiento obscurecido. No provisto por el Espíritu Santo, sino provisto por tradiciones, por enseñanzas de hombres, por estudio humano de la Escritura, no por el trabajo de revelación del Espíritu Santo. El Espíritu es muy directo. Él no te va a llevar
40 años a darle vueltas al Sinaí, ¿me entiendes? Él te quiere llevar por la vía corta a que te conozcas como nueva creación, que lo compruebes. Eso dice Romanos 12, renuévate por la renovación, o transfórmate, perdón, por la renovación de tu entendimiento para que compruebes. En otras palabras, para que vivas la realidad de la voluntad de Dios para ti. Entonces, esta es la provisión que nos es dada, y los discípulos, en su incapacidad de comprensión, todo lo agarraban chueco, porque no tenían con qué entender. Hubo eventos, por ejemplo, el día que Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le dijeron, pues fulano, sutano, mengano. Y luego les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, ¿no? Recibe un evento de revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Ah, Pedrito, eso no te lo enseñó ninguna persona, eso te lo reveló mi Padre. Pero ¿sabes qué no hemos entendido? Es que esa provisión de revelación es una constante para nosotros el día de hoy. O sea, que tú y yo, si permitimos que el Espíritu Santo haga su tarea, su trabajo, Él va a estarnos proveyendo de revelación constantemente. Y esto es el punto de este día. La renovación de mi entendimiento ocurre cuando yo aprendo a dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo y sea el proveedor exclusivo de entendimiento a mi corazón. Y aquí va a ocurrir un milagro en tu vida si tú decides permitírselo. Le llamo milagro porque las operaciones de Dios son milagrosas, son asombrosas. Pero fíjate la diferencia. Mucho de lo que escuchamos, tanto audiblemente como en el corazón, todavía no sabemos recibirlo correctamente. Todavía lo metemos a la máquina de nuestros pensamientos intelectuales, humanos, para procesarlos con esa fábrica humana que traemos ahí prendida. Y eso lo que hace es corromper la revelación divina que te quiere ser entregada. Porque no hay compatibilidad entre esos dos sistemas de entendimiento. En 1 Corintios 2 hay una declaración de parte de Dios que no puede ser ignorada, no debe, y no puede ser violada, eso sí. Y dice lo siguiente, dice, el hombre natural, en otras palabras, el ser humano, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué tal? Pues fíjate lo que ocurre. Cada vez que yo agarro y Dios quiere darme revelación, y esto a mí me pasaba todo el tiempo, ¿no? Dios abría mis ojos a algo que yo no había visto. Y en lugar de quedarme recibiendo,
wow, mira, esto no, y me voy a poner a estudiar y voy a poner. ¿Y ya? No, podemos armar grandes alborotos por los destellos de revelación que recibimos, pero vamos y armamos un fiasco de entendimiento humano que no tiene nada que ver con la enseñanza del Espíritu. Y así han surgido alborotos y alborotos y alborotos a través de la historia de la iglesia que carecen del fruto del Espíritu. Mucha gente habla del mover del Espíritu porque están alborotados en algo. Pero espérate, allí no está la obra de Dios. ¿Dónde está el fruto? ¿Sí? Si el ejercicio de todo lo que tú eliges involucrarte o participar en no está manifestando la naturaleza de Dios en ti, no es la obra de Dios. La obra de Dios produce el fruto de Dios. Entonces, este es un aprendizaje importantísimo, porque se trata de que cada uno de nosotros, partiendo del fundamento que ya se describió, Dios ya arregló el problema del pecado en Cristo. Soy salvo por su misericordia. Lo doy por hecho, lo recibo. Y cuando vine y recibí esa misericordia, Dios me regeneró y me hizo una nueva persona. Ya está hecho. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, ahora está renovándome en el Espíritu Santo. Está armando, construyendo en mí la mente de Cristo. El entendimiento divino que me permita entonces participar de todo, subraya todo, lo que Dios es. Otra vez, 1 Corintios 2 dice, pero el espiritual, en contraste con el humano, todo lo recibe, todo lo entiende, porque el espíritu acomoda, dice, por la enseñanza que da el espíritu. Porque el espíritu acomoda lo espiritual con lo espiritual. Entonces, fíjate, vamos a resumir. Mi ocupación, como la tuya, si ya somos hijos, es permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo de renovar mi entendimiento. Hasta que mi entendimiento y el de Jesús sean idénticos. ¿Cómo lo hago?
Lo hago negándome a armar razonamientos, primero a obedecer razonamientos que ya traigo, esos hay que desecharlos, ¿sí? Si yo me sigo apoyando en mi propia prudencia, que es como yo entiendo las cosas, pues todavía estoy en el punto cero, o sea, en nada difiero del esclavo, no te preocupes, no importa cuánta Biblia yo te hable o cuántas cosas te diga, estoy en cero. Eso no quiere decir que no sea yo hijo, ahí lo dice la escritura, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es, pero no participa de la naturaleza divina. Tiene armado un montón de cosas que no son divinas. Y eso puede estar lleno de Biblia, puede estar lleno de... Sí, pero no produce fruto. Entendamos como fruto algo muy sencillo. La manifestación de Dios en tu espíritu. Para que tú seas uno con Él y Él viva su vida en ti. Eso es fruto. Entonces, si quiero dejar de estar en cero, si quiero moverme al 0.1, 0.2, y podría yo ser más exagerado y poner el punto 0001, pero como quieras. El crecimiento de nuestras vidas está en aprender a desechar, a ya no usar el entendimiento humano. Para nada. Estoy hablando del total de tu existencia. Entregar eso. Deja que el Espíritu Santo te dé un tour, ¿cómo se dice? Exposición, te lleve por un viaje, ¿no? Mostrándote este trabajo en la vida, en el testimonio de Dios, en la vida de personas como Pedro, como Juan, como Pablo. Pablo describe con toda claridad su propio proceso en la renovación de su entendimiento. Y dice, yo me había invertido en saber mucho como ser humano y pues llegué a ser considerado un gran sabio, ¿no? Pero toda esa sabiduría humana ahora la tengo por estiércol. Y con todo respeto a ustedes, él no dijo estiércol de animales, sino estiércol humano. Porque ahora estoy recibiendo el conocimiento divino. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, ¿de qué sabía Pablo? Pues sabía de la escritura. Esa era su escuela. Los libros que estaban escritos, las profetas, el Deuteronomio, digo, el Pentateuco, etcétera, etcétera. La ley, todo ese era su estudio, era su vida. Memorizarlo, entenderlo, escudriñarlo, estar allí macheteando todo el tiempo, repitiendo la escritura, pensando en ella. ¿Y todo ese ejercicio dio fruto divino? Fíjate que no. Todo lo contrario. Tenemos que hacer caso al Espíritu de Dios. Cuando vino Dios, todo lo que Saulo de Tarso, que era su nombre antes de ser Pablo, sabía, resultó en odio hacia Dios. Y un odio enconizado, no nomás así pasivo.
y en la manifestación de la naturaleza humana en proporciones mayores. Por eso es que tú observas en los evangelios, cada vez que Jesús tenía intercambios con los sacerdotes judíos, ellos querían matarlo. Eso es lo que salía de sus espíritus, de sus corazones, homicidio. Por eso les decía, ustedes no son hijos de Dios, son hijos ni de Abraham, son hijos del diablo. Porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él es homicida desde el principio y ustedes, ¿qué quieren hacer? Matarme. Y esta era la cumbre de la religión. ¿Sí? Los dueños del contacto del hombre con Dios. Ten cuidado en tu corazón. No andes juzgando a nadie más, porque eso es un peor ejercicio todavía. Se trata de tu corazón, de tu entendimiento. Es el producto de la obra del Espíritu que ha acomodado lo espiritual a lo espiritual en ti, ¿o no? Cada vez que en mi corazón ocurren cosas como, bueno, es que estoy pensando, ¿qué hago yo pensando? Eso es humano. No, es que dice la Biblia en el Salmo que mi meditación, que mis pensamientos, sí, pero no, ya no. Eso era para los humanos. ¿Qué hago como hijo? Escucho, recibo. Porque la mente de Cristo es bien sencilla. Si Jesús nunca piensa por su cuenta un montón de cosas. En Juan capítulo 5, él describe su mente y dice, el hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. No por separado, en uno. Pero el proceso para esa unión es el Padre le muestra al Hijo lo que quiere hacer y el Hijo se une al Padre para que el Padre haga sus obras desde el Hijo, con el Hijo. Entonces te das cuenta, es una mente muy sencilla. Cuando en tu mente quede registrado y tu entendimiento empieza a funcionar en semejanza a Jesús, entonces ya no nos vamos a ir por nuestro lado, cada quien pensando un montón de cosas, sino vamos a aprender a escuchar. Y el Padre te empieza a mostrar por el Espíritu Santo, pero no te vas a armar tus propios. Ya entendí, ya me voy a hacer. No, pues me quedo recibiendo. Porque eso que me está siendo mostrado no es para que yo vaya a hacerlo, es para que yo le permita a Él hacerlo en mí y conmigo. Sí, mi proceso personal anterior en cuanto a compartir la palabra de Dios, así le llamaba yo, como muchos otros, era pues recibir algo de Dios para yo luego armar una enseñanza o qué sé yo y compartirla yo. ¿Cuánto fruto produjo eso? Pues fruto divino nunca. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice en Juan 14, las palabras que yo les hablo no son mías.
el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Puedes ver el entendimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, en la mente de Jesús nunca pasa el pensamiento, ¿y ahora qué hago? Eso es absurdo en su entendimiento. ¿Cómo que ahora qué hago? ¿Estoy loco o qué? Yo no hago. ¿Te das cuenta de la obra que Dios tiene que hacer, el milagro que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros para que se nos quite el ¿qué hago? De adentro. Porque cada vez que tú te pones a hacer, o yo me pongo a hacer, no le estoy permitiendo a Él hacer. Lo estoy suplantando. ¿Sí? Y qué terrible sería seguir en eso. Qué hermoso es cuando en lugar de, ¿ahora qué les digo? Padre, tú habla tu palabra, o sea, que fluya tu palabra. Y cuando Él te está hablando, tu espíritu lo sabe. ¿Sí? No está ocurriendo un montón. Puede haber esta guerra de que esté tu entendimiento queriendo robarte el beneficio del espíritu. Y muchos nos pasa en el inicio, ¿no? Nos perdemos. Es que ya no escuché porque me quedé pensando, es que ya no. Exactamente. Y ahí truncamos el proceso del espíritu. Pues tengo que aprender a permanecer escuchando, a permanecer recibiendo. Otra vez Efesios capítulo 1 dice que el Dios de paz, el Padre de misericordia, me da su espíritu de revelación para que alumbre los ojos de mi entendimiento y me haga comprender a qué me ha llamado Dios, con qué recursos cuento como su hijo y cuál es el poder con el cual toda esta vida divina va a operar en mí y que es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Maravilloso, ¿no? Porque aquí no hay límites ya, pero se simplifica enormemente el proceso racional. En el lado humano se va haciendo más y más y más y más y más complejo. Mientras más sabes, mientras más conoces, menos sabes. Se abren más y más cosas que, pues, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Y todo científico, investigador honesto te va a decir que esa es la realidad. Por eso aquel gran pensador dijo, después de mucho ejercicio, dijo, pues yo solo sé que no sé nada. Pero en el ejercicio divino, mientras menos armes cosas por tu lado, más participas de la sabiduría de Dios. ¿Qué tal? No logras saber por tu cuenta. Eso es absolutamente ajeno a la naturaleza divina. Sino que tienes el privilegio de que el Espíritu te muestre lo que Dios sabe y participes con Él en eso. Mira, por medios humanos nos sentamos con alguien y empezamos a hacerle un montón de preguntas.
Oye, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo te sientes? Y esto. Estoy hablando de psicología, ¿no? Empezamos a tratar de analizar con entendimiento humano quién eres y cómo piensas y por qué estás en los días en que estás y cómo te ayudamos. Y bueno, se arma un enorme problema muy complejo. Pero cuando te sientas con Dios y Él te muestra el corazón de alguien, Él te lleva directo a la raíz de las cosas. Y cuando no metes la cuchara, sino permaneces recibiendo y fluyendo lo que Él quiere hacer, no te ves como, ay, ¿cómo le ayudo? Ay, ¿qué le digo? Ay, ¿qué hago? Ese ¿qué hago? Es el enemigo de Cristo. Si no es, Padre, tú háblale, tú sánale, tú bendícele, tú ámale. Y permites que la palabra de Dios salga a esa vida, a ese corazón. Y esa palabra no va al entendimiento humano. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y van al espíritu de esa persona y son vida y vivifican ese espíritu. Y ves el producto, ¿no? ¡Wow! Una persona de casi 80 años se sienta y Dios empieza a hablarle directo a donde está su corazón y le habla de adopción y ella dice con todo, es cristiana, es predicadora, o sea, dice, es que eso a mí me es muy difícil recibirlo. Empieza a contarnos de su experiencia con su padre biológico y cómo a los 70 y tantos años, el hombre este tiene 90 y tantos años, pero ahí está todavía. El padre la vuelve a engañar y vuelve a abusar de ella. Y el dolor que trae allí. ¿Cuándo le sacamos eso? Analizándola nosotros. ¿Y cuándo arreglamos eso? ¿Cómo sanamos eso? Pero Dios le habla. Y le lleva a entender su amor por ella. Y su adopción. Y ella accede a recibir un nuevo espíritu. Un corazón de hija, no de esclavo. Había venido hablándonos de que tenía una gran depresión, estaba medicada, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima vez que la vi me dijo, me fui a mi casa, dormí como no había dormido en mucho tiempo y me levanté con un canto en mi corazón y tenía ganas de bailar.
Y ahí en mi cuarto me puse a bailar para mi padre. Me sentí como una niña. ¿Ves la diferencia? Nadie puede hacer eso, excepto Dios. Y a Él no le toma años. ¿Qué hizo Dios? Darle entendimiento de que décadas atrás Él la regeneró y que se ha pasado décadas en el punto cero, siendo hija, pero no sabiéndolo. En nada siendo diferente que un esclavo, aunque ya es heredera y dueña de todo. Cuando ella recibe el entendimiento divino, empieza a comprobarse, en efecto, hija de un Padre eterno, justo, santo, y puede accesar a la vida divina en su espíritu, lo cual tiene repercusiones inmediatas a su alma y a su cuerpo. La renovación de tu entendimiento es donde está la obra de salvación. Ahora, si ya eres hijo o hija de Dios. Si estás viendo este video y todavía no has recibido la adopción de hijo, hazlo, porque es así de sencillo. Permítele a Dios adoptarte y darte un nuevo espíritu y ocúpate de vivir la renovación de tu entendimiento. En Colosenses, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente, dice, despójate del viejo hombre que está corrupto, viciado con sus hechos, y vístete del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, en semejanza con Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tu salvación. La vives aprendiendo a recibir el entendimiento que da el Espíritu Santo. Y Él te va a guiar. Y eso te va a santificar o vaciar de todo lo que en tu ser aún lo entiendas en el contexto humano. Bueno, esta es la palabra que Dios me da. Ahora vamos a recibir lo que Dios les esté dando a ustedes en lo personal. Es una pregunta
en el chat que dice, pero ¿cómo se hace la nueva adopción? ¿Es como una oración aceptando a Jesús o es ahora con un método diferente? Me confundo un poco allí. Mira, si tú ya recibiste a Jesús, Dios te ha adoptado. Pero en tu entendimiento tiene que registrarse eso. Y entonces lo que haces es recibir el espíritu de adopción. Recibirte como una nueva persona. Y permitirle al Espíritu Santo darte entendimiento de quién eres. Y empiezas a tratarte como esta nueva persona, a entenderte por el Espíritu Santo y a desechar todos los pensamientos que te conectan a la vieja persona que fuiste antes. Sí, no estamos nunca diciendo que una persona que ya recibió a Jesús no es hijo. Lo que sí estamos diciendo por el Espíritu Santo es que si no se sabe hijo, si no se entiende, si no ha recibido conscientemente su regeneración, pues todavía se ve como ser humano, todavía se ve como esclavo, todavía se ve en ese terrible estado que es la condición humana. Entonces tenemos que recibir este regalo de adopción y empezar a vivirlo. Es todo lo que tienes que hacer. Espero que eso ayude a todos los que estamos ahí en ese paso. Sí. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere comentar, compartirnos lo que Dios está hablándole? Adelante, Estelita, te escuchamos. Pues durante estos 3 domingos he estado recibiendo mucho. Me he sentido sacudida por el Espíritu Santo. Me he sentido tocada en mis profundidades. He sentido la inmensidad de mi Padre y mi pequeñez. He sentido la inmensidad de su gracia, de su misericordia, de su amor infinito. Más que nunca he sentido quién es Cristo, en quien todo está concentrado. Lo único que quiero decir es que recibo el entendimiento que Dios me quiere dar para poder participar de todo lo que Dios. Que más que nunca quiero estar atenta a la dirección del Espíritu Santo. Que creo totalmente que Dios terminará en mí la obra que empezó. Como Él termina siempre la obra que empieza en cada hijo o hija. Y pues aprendo a caminar de manera diferente, tratando de estar siempre en uno con mi Padre para poder tener la mente de Cristo que me ha sido dada. Recibo y estoy tocada hasta mis profundidades. Y gracias, Cris, porque tú para mí eres un genuino canal del Espíritu Santo. Gracias, Estelita, por lo que nos compartes, lo que Dios está haciendo en ti y que todos sepamos que somos llamados a permitirle a Dios fluir desde nosotros. Hay tanto prometido en las palabras de Jesús, es el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la visión que Dios quiere que tengas de ti. ¿Sí? Él fluyendo. Eso es la visión, es Él siendo el agua viva que fluye desde nuestro ser en abundancia. Y qué hermoso, ¿no? Lo que Él está concretando en tu entendimiento y
cómo se va simplificando y se va quitando la carga del yugo de la ignorancia que domina la raza humana, ¿no? De la incertidumbre, de la vanidad del que cree saber para que solo se le demuestre que siempre no sabía, a esta maravillosa gracia de poder participar en lo que Dios sabe. ¡Wow! Eso es asombroso. Y es muy hermoso lo que estamos recibiendo. ¿Quién sigue? Estamos muy profundos el día de hoy, ¿no? Adelante, Jesús. Sí, buenas tardes. Estoy así un poquito... hay una parte que comentaste, como el hombre piensa en su corazón, así es, que es una parte de la palabra en la Biblia. Y estoy pensando si esto que a continuación quiero decir es de una manera de razonar y entendiéndome con el entendimiento anterior. Si como el hombre piensa en su corazón, así es, y el pensamiento está en el corazón, en el espíritu, y dado que fui renovado y tengo un espíritu nuevo, ¿en dónde está la renovación de mi entendimiento? Y no vaya a ser que este razonamiento sea un razonamiento lógico de mi mente. Por eso lo comento. Ese es. Gracias Jesús. Dijiste dado que fui renovado y lo correcto es dado que fui regenerado. Sí, fui hecho una nueva persona. Ahora voy a vivir la renovación de mi entendimiento, porque ya soy una nueva criatura, pero todavía no tengo desarrollado en mí el entendimiento de esta nueva criatura. Entonces, el trabajo de Dios, misericordia, haber enviado a Jesús, quien concretó mi redención y abrió la puerta para que yo sea regenerado y renovado. El trabajo de regeneración, donde Dios me recibe, me adopta, me une a Jesús en su muerte, destruye al viejo hombre en la cruz juntamente con Jesús y me hace una nueva criatura, está hecho. ¿Qué sigue? Que esta nueva criatura entienda quién es y aprenda a vivir lo que es. Y esa es la renovación. Y el entendimiento, si como el hombre piensa en su corazón y el corazón es el espíritu, ¿sí? Estoy de acuerdo, fui regenerado, tengo un nuevo espíritu, un espíritu nuevo. ¿El entendimiento está separado de mi espíritu? ¿O mi espíritu es mi entendimiento? Basado en las palabras de como el hombre piensa en su corazón. Sí, entiendo tu pregunta. El entendimiento que trajimos no es, Dios no a la fuerza te lo quita y te impone un nuevo entendimiento. Sí, entonces el entendimiento viejo está presente porque está armado en nosotros, pero es lo que tiene ahora que ser transformado. Y ese es el proceso que va a darse en la comunión con Él
en las vivencias divinas que tú vas permitiendo, empiezas a entender las cosas desde la verdad de quién eres ahora. Entonces hay esta transición y es todo lo que habla el Nuevo Testamento después del nuevo nacimiento. Porque dice en 2 Corintios 5:17, ya soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Es un proceso de renovación que tiene que ocurrir. Entonces no puedes, no lo vas a entender como tú quieres entenderlo ahorita, sino con mente de niño. ¿Sí? El recién nacido no tiene una mente compleja. Empieza a recibir, a vivir y a comprender lo que está viviendo. Y eso es lo que Jesús nos dice cuando dice, si no te haces y te vuelves como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Porque precisamente el problema de Nicodemo era empezar a querer entender desde su armazón racional, ¿cómo puedo ser una nueva criatura? Espérate, muchacho, ya estoy grande, eso ya no se puede. Y ese no se puede es donde todo se atora, ¿te das cuenta? Porque está ejerciendo el raciocinio humano. Entonces, todos sin excepción, si vamos a crecer, tenemos que aprender a hacernos como niños. Y es, rehúso este complejo. En el momento que se te arma un complejo, no es revelación, ¿me entiendes? No es revelación. Entonces, cuando se te acompleja la cosa, no está trabajando el Espíritu Santo para alumbrar los ojos de tu entendimiento. Y eso es como sabes que no es obra del Espíritu. Entonces, ¿qué hago? No le entro en ese complejo. Escucho. Deseo como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada y el Espíritu Santo entonces alumbra los ojos de mi entendimiento y empieza su trabajo a producir un entendimiento divino. ¿Sí? Pero es muy, muy inflexible. El trabajo del Espíritu Santo nunca va a mezclar las dos cosas. ¿Sí? Yo vivo el problema de aprender a desechar y aprender a recibir. Él no tiene ese problema. Él sabe cuándo estoy recibiendo y cuándo no. Cuando yo meto mi cuchara, su trabajo se detiene. Y es un grave problema cuando le sigo. Y me pongo a armar conjeturas humanas basado en lo que recibí un poquito y ya le estoy añadiendo mis cosas, ¿no? Entonces es un trabajo muy delicado, sutil, pero muy, pues es sutil desde el concepto humano, ¿no? Pero es muy tajante realmente. Lo que es del Espíritu es del Espíritu. Romanos 8 lo describe de esa manera. Lo que es del Espíritu es del Espíritu. Lo que es de la carne es de la carne. Y uno produce muerte y el otro produce vida, ¿no? Entonces, este es el proceso en el cual cada uno somos invitados a vivir. Sí. Ante una situación X, una situación X, ¿no? Cualquier situación de la vida diaria que me corresponde vivir, es como papá, como abuelo, como... Yo puedo preguntarle a Dios cómo actuar. Algunas cosas ya me salen natural, ya me salen espontáneas, pero la pregunta es, ¿yo puedo accesar en ese momento, hacer un alto y tocar base con él para no meter la pata, ¿no? Como que dice, ¿no? Es así. Es así y más. Es precisamente en las situaciones de nuestro día a día donde
el ejercicio, el único ejercicio racional correcto de la nueva criatura es recibir las obras de Dios. O sea, en tu rol de padre, de abuelo, de esposo, de hijo, de hermano, de miembro del cuerpo de Cristo, de ciudadano, de colaborador en una empresa, lo que sea. Son roles, pero tú eres tú. Y lo que somos llamados a vivir es lo que nuestro Padre ha preparado de antemano para que andemos en ello. Entonces, tu rol de abuelo no es ser un abuelo humano, sino es vivir las obras que Dios ha preparado para que vivas con tus nietos, sus obras. ¿Sí? Entonces, el sistema correcto que Dios quiere instalar en nosotros y desarrollar en nosotros es que ya no haya una dicotomía, que ya no haya separación en nuestro espíritu, sino que lo natural en nosotros sea, veo, pero ya no razono por mi cuenta, sino recibo lo que el Padre ha preparado de antemano. Y me pongo a vivirlo. Y ahí está la provisión de entendimiento, de guianza, de poder, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Ahí está todo porque está preparado de antemano. Si tu esposa te dice, nos vamos de día de campo, ya tengo todo preparado, ya está en el carro, súbete, nos vamos. Y llegamos allá y no trajimos esto, y no trajimos aquello, y nos faltó aquello, y se nos olvidó lo otro. Pues no estaba tan bien preparada la cosa, ¿verdad? Pero ¿tú crees que a Dios le va a fallar? Entonces, todo está preparado. No hay un evento en nuestro día en el cual Él no haya preparado de antemano sus obras para tu vida. Y nuestro lío está en recibir el todo de lo que Él tiene dispuesto. Y por eso este nuevo entendimiento tiene que ser forjado en nuestros corazones. Cuando yo interpreto una situación X como mala, es que la estoy interpretando con el entendimiento humano. Porque la situación que puede ser no favorable humanamente hablando, está preparada por Dios para algo para mí. Exactamente. Sí. Y en todas las cosas que Él ha preparado hay bendición. Todas, sin excepción. Esa es su promesa. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Eso requiere un entendimiento congruente con ese tipo de promesas. ¿Sí? Y cuando no lo tengo, pues entonces empiezo interpretando algo. Caray, esto no está bien. En lugar de, Padre, gracias por lo que has preparado para que yo viva aquí contigo. Son diamétricamente opuestos los dos caminos. Gracias. Bendiciones. ¿Alguien más quiere bendecirnos hoy? Rebe. Te escuchamos, Rebe. Y gracias, buena tarde. Bueno, para mí lo que estoy recibiendo de parte del Espíritu Santo es algo muy hermoso porque yo podía haber visto hasta el día de hoy, por decirlo así, por ejemplo, el Salmo 139, ¿no? Que habla de que yo fui formada y conocida y escogida en ese vientre para ser formada y cosas así hermosísimas, pero hoy puedo decir que salgo un poquito de eso que había yo conocido para verme ya no en esa formación. No sé si es correcto decir que esa formación biológica que un día trajo un alumbramiento a este mundo, ¿no?
y que desde allí fui conocida, pero hoy me veo como esa creación divina que no nada más fui vista y formada y creada en ese vientre, sino que hoy puedo ver esa misericordia que no tiene límites, más alta que los cielos es, dice la palabra, ¿no? Para venir a hacer ¿cuál es la palabra? Salva por misericordia y para ser, se me fue la palabra. Regenerada. Regenerada, gracias, Cris. Para verme dentro de esa maravillosa misericordia, para ser traída a esa regeneración, a esa transformación que a través del poder del Espíritu se está gestando a un Jesús en mi corazón, ¿sí? Y esta regeneración que me está dando luz para ver transformarse mi entendimiento, para verme dentro de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia, que me está llevando a cimentarme como la hija que él vio desde antes de la fundación del mundo, para traerme, ¿no? a descubrirme en esta nueva, pues podría decir creación, ¿no? Esta creación divina. Y por lo tanto me trae a esta renovación de entendimiento que, me faltan las palabras, pero que me está llevando a verme en eso, en ese programa de amor, en ese programa divino, que está que el poder del Espíritu está concretando en mi diario vivir, que me está concretando en esas revelaciones de verme hoy ya no funcionando como lo que un día fui, sino con esa mente de amor, en esas obras que están hechas de antemano, que fueron hechas de antemano, para que al recibir yo esa revelación ya la viva en el amor y en los pensamientos de Él. Y bueno, esto es lo que puedo compartirles, porque estoy descubriéndome en algo mayor, en algo nuevo, o no sé si nuevo, pero sí mayor, dentro del propósito de amor, dentro de lo que Dios hace, ¿no? Al decirte, yo te he amado eternamente, eres mi hija, y vamos hacia lo que sigue, recibiendo, oyendo su voz en ese uno con mi Padre. Y bueno, creo que es lo que de momento puedo decir, pero para mí está siendo, estoy descubriéndome en una nueva etapa de su vida en mí, y pues por ende va a ser a través de mí, ¿no? Lo que Él tenga preparado en las áreas de mi diario vivir. Bueno, creo que eso es. Muchas gracias, Rebe. Esta es la obra de Dios. Sí. Si no te entiendes, y tengamos presente que el entendimiento que produce el Espíritu Santo es poderoso. No es un entendimiento endeble de, bueno, a lo mejor pudiera ser, pues es una opción, pero a lo mejor no hay duda en el entendimiento que Él produce. Viene con lo que Él llama certidumbre de fe. Sí, viene con la convicción de lo que esperas y la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve.
ese entendimiento de ti misma como hija, como una nueva persona que es nacida de Dios, es lo que va a ahora a abrir el acceso a la vida en uno con Dios, porque si soy como Él es, he nacido de Él, entonces ¿cómo vivo eso? Siendo uno con Él, participando de lo que Él es y viviendo sus obras con Él. Por eso es que en el nuevo ser no hay ¿qué hago? Sino es Padre, ¿qué vas a hacer? Eso es Jesús, Él nunca es ¿y ahora qué hago? Dime qué hago y yo lo hago. No, es el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y es una promesa de Jesús en Juan 14, donde Él explica eso. Él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las va a hacer también. Y aún mayores, dice Él, que es asombroso, ¿no? Pero empecemos por donde se empieza. Es una existencia maravillosa, pero qué hermoso es lo que nos comparte Rebe, el entendimiento no solo de mi cuerpo fue formado por Dios en el vientre de mi madre, sino es sido regenerada. Soy esta nueva persona ahora. Y ahora voy a vivir esta nueva persona que soy. Milagros de Dios. Milagros de Dios. Bueno, no queremos irnos sin que todos participen. Vamos a Pueblo otra vez. Adelante. Pati. Sí. Te escuchamos, Pati. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo lo único que quiero comentarles es que hace 3 años, y ya se los había comentado anteriormente, recién había fallecido Santiago, que mi espíritu no conectaba con mi cabeza y no entendía realmente qué era lo que quería el Señor decirme. Para mí era demasiado difícil y yo andaba llorando por todos los rincones porque estaba súper renuente mi cerebro, pero mi espíritu me decía, no vas a hacer nada de lo que, pues, en su momento tenía que hacer, que querían demandar al hospital y, bueno, una serie de cosas que pues, yo no quería, o sea, yo no quería hacer, pero mi cerebro y otra persona que estaba junto de mí insistía en que esa venganza que se tenía que dar, que se tenía que hacer. Pero no, mi padre me dio, bueno, yo le pregunté a mi padre que qué quería, porque estaba, la verdad, súper confundida y no ataba ni desataba. Y una noche que abrí mi Biblia para decirle, ¿sabes qué? ¿Me tienes que dar la respuesta? Gracias a Dios me dio la respuesta con ese amor y con esa misericordia, sabiendo que pues ya somos uno. Me dijo que mi cabeza estaba maquinando maldad. Y yo me quedé de veras pasmada, así como, ¿qué cosa? Sí, estaba maquinando maldad. Y eso era verdad. Por eso es que no conectaba mi espíritu con mi cabeza. Desde esa vez, y luego que me dijo en Isaías, que él no me iba a dejar ni me iba a desamparar, que él iba a estar conmigo, que, o sea, desde ahí, desde hace 3 años, yo vengo viviendo con mi padre paulatinamente y él me ha ido enseñando con esa misericordia, con esa paciencia, me ha ido enseñando, me pone cosas y cosas y cosas, para que yo entienda que precisamente de la plática que tuviste la semana pasada, que estamos juntamente conquistados con él, que ya no puede vivir de esa mente que te hace volar, sino que tienes que esperar las respuestas del Espíritu Santo para que puedas seguir tu camino y no salirte. Lógicamente, como humana, sí, luego de repente mi cabeza quiere hacer y decir cosas que no son leo mi Biblia o yo mismo me digo a mi cerebro, ¿sabes qué? Otra vez estás fuera de contexto, tú ya no puedes vivir en esta línea.
o vives verdaderamente una vida con el Señor juntamente, o te vas a poner tu vara pesada y entras. Así es que debes estar muy atenta de lo que te habla y te dice el Espíritu Santo. Tan es así que ocurren cosas maravillosas que yo siento que tengo mi lámpara de Aladino, porque digo, ay, cómo quisiera ir aquí, se presenta la oportunidad. Cómo quisiera, bueno, hoy voy a vender y espero en el Señor, voy a vender y tú sabes que me tienes que acompañar. Voy y vendo y me regreso a mi casa. Ahora lo que pasó con Benjamín también, mi padre, o sea, mi cabeza ya no pudo decir, me voy a asustar, ¿qué va a pasar con Rebeca y qué va a pasar con Benjamín? No, porque ahora tengo la certeza de vivir una vida con mi padre y que a mí no me pertenece opinar ni decir, ¿sí? Sino el Espíritu Santo me dijo, acuérdate que yo soy el que pone el orden en cada cosa. Así es que tú no tienes que afligirte porque yo estoy al pendiente de mis hijos. Y saben, yo ya empecé a dormir tranquila, porque sí, a veces no dormía, francamente. Decía, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Porque mi cabeza empezaba a volar. Yo dije, no, o sea, ahora afortunadamente en la noche me pongo a meditar, me pongo a hablar con mis padres y empecé a dormir tranquila y en paz. Lo que pase, yo sé que él lo va a resolver. Y que a mí me va a dar esa paz y esa tranquilidad para seguir adelante. O sea, mi padre en verdad ha estado trabajando conmigo y estoy maravillada, encantada. Ya viviendo más paz con mi padre. Eso es lo que les quería comentar. Que mi papá me ha puesto en una línea a donde él, y me ha hecho entender que él es el que me va a ayudar, el que me está ayudando, el que vive en mí, que vive por mí, y que no hay nadie más que él. Eso que les quería comentar. Ven qué evidente, qué clara es la obra de Dios. La salvación por la renovación en el Espíritu Santo. Es todo el trabajo es traerte a entender lo que ya eres, lo que ya tienes y cómo se vive. Y quién es tu Padre. Y lo vives siendo uno con Él. O sea, viviendo lo que Él es y participando en lo que Él hace. Y entonces, qué asombrosa transformación es esta, ¿verdad? De una criatura que está aprendiendo a vivir su naturaleza, la naturaleza divina, donde no hay razón lógica para entrar en temor, o sea, no, porque no se trata de temer, se trata de qué tiene Abba preparado. Y me encantó esta parte que te está siendo aclarada, Patti, sobre este asunto de no seguir tu mente, ¿no? Y de entender que tu espíritu no tiene que estar de acuerdo con tu intelecto, ¿no? Y que va a haber esa oposición en muchas instancias en el proceso de la renovación del entendimiento. Entonces, eso es maravilloso entenderlo porque no nos vamos a confundir cuando mi intelecto está peleando y argumentando y gritando y está de acuerdo con medio mundo, pero mi corazón no está de acuerdo. ¿A quién le hago caso? Pues le hago caso al Espíritu de Dios en mi corazón. Y en los que quieran profundizar en eso, permítale al Espíritu Santo llevarlos a la Escritura. Una de ellas muy importante es 2 Corintios 10. Los primeros 7 versículos hablan de este asunto que tiene que ocurrir en nuestras vidas, donde este intelecto tiene que aprender a someterse a la obediencia a Cristo. Y obviamente no empieza allí, ¿no? Entonces todos vamos a vivir este asunto de que es que estaba yo pensando 1000 cosas, sí, pero ¿a quién me sometí? Tengo que descubrir esa autoridad que se me ha dado
para disentir con los pensamientos que hay en mi mente y estar de acuerdo con Dios. Esa es una elección que tengo que hacer. Y conforme aprenda a hacer eso, voy a ver cómo mi ser se ordena y mis pensamientos empiezan a someterse. Y ya no, porque lo que ocurre en la ausencia de esa elección que yo tengo que hacer por mí mismo y cada uno tenemos que hacerlo así, es que le abro la puerta al enemigo para que me bombardee con todo su arsenal de engaños que trae, y muchos los tiene bien cultivados y preparados para confundirme, para etcétera, etcétera. Provocarme a una infinidad de cosas. Y él tiene todas las versiones, incluyendo las versiones bíblicas. No te preocupes, él sabe usar la Biblia para sus propios fines. Pero allí no hay paz, allí no hay amor, no hay gozo, no hay fe, no hay descanso. Y la diferencia está cuando estas acciones tan sencillas de negarme a ser este adulto con todo su bagaje para ser este bebito que desea la leche espiritual no adulterada, y recibo. Y las cosas se simplifican, se hacen sencillas, el Espíritu te da entendimiento y guía tus pasos. Si te quedas allí, no te, es por allá, bueno, ahí nos vemos, sino doy este paso y quiero el que sigue, y sigo recibiendo, y sigo recibiendo, hasta que esa sea mi única manera de ser. No haya otra. Es hermoso. Wow. Dios está trabajando, ¿no? En cada persona que se lo permite. Muy bien. ¿Quieres decirnos algo? Gracias. Créanme que tiene ya varios días de no estar tosiendo, pero ahorita Ya me llegó. en la sesión, y me dijo, Susi, yo sé quién está atrás de eso, pero estamos bien. Nos da gusto que tosas aquí con nosotros. Pues vamos a dar gracias, mis hermanos. Padre, es con gozo, con gratitud, con una expectativa enorme de fe que recibimos tu palabra este día para verla cumplida por ti en cada uno de nosotros. No nos vamos con la carga de ver cómo le hacemos con esto, sino con la certeza de que eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y nos disponemos ahora a vivir la renovación de nuestro entendimiento y a ocuparnos de ya no suplantarte en nuestras vidas, ya no actuar por nuestra cuenta, sino entender que en toda vivencia tú ya tienes preparadas las obras que quieres hacer en nosotros, con nosotros, y que nos debemos ocupar de permitírtelo. Gracias, Padre, que abunde tu obra en nosotros y con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Haga